4. En las horas que siguieron a mi asesinato, mientras mi madre hacía llamadas telefónicas y mi padre empezaba a ir de puerta en puerta por el vecindario buscándome, el señor Herbert destruyó la madriguera del campo de trigo y se llevó los trozos de mi cuerpo en un saco. Pasó dos casas de distancia de donde estaba mi padre hablando con los señores Tarking y siguió el estrecho sendero que dividía las propiedades con los dos hileras de setos enfrentados. El boj de dos Odover y el solidago de los Stret rozonó con el cuerpo las robustas hojas verdes, al pasar dejando tras rastros de mí olores que el perro de los Gilbert más tarde rastrearía hasta dar con mi codo. Olores que el aguanieve y la lluvia de los 3 días siguientes borrarían antes de que todos los perros policiales tuvieran ocasión de pensar en ello siquiera. Me llevó a su casa y lo esperé mientras él entraba a lavarse. Cuando la casa cambió de mano, los nuevos propietarios se quejaron de la mancha oscura que había en el suelo del garaje. Al mostrar la casa a posibles compradores, la gente inmobiliaria explicaba que era una mancha de aceite, pero era yo, que había goteado del saco del señor Herbert y me había derramado por el cemento. La primera de mis señales secretas al mundo derramando. Tardaría un tiempo en darme cuenta de lo que sin duda ya habría sucedido, que yo no era la primera niña a la que había matado. Había sabido que debía sacar mi cuerpo del campo. Había sabido observar la meteorología y matar con un nivel de precipitación ni demasiado alto ni demasiado bajo, porque eso dejaría a la policía sin pruebas. Pero no era tan meticuloso como la policía quería creer. Se le cayó mi codo, utilizó un saco de tela para llevar mi cuerpo ensangrentado y si alguien, quien fuera, hubiera estado observando, tal vez le hubiera extrañado ver a su vecino caminar entre dos propiedades por un paso que era demasiado estrecho hasta para los niños que se divertían imaginando que los setos enfrentándose eran una guardia, mientras se frotaba el cuerpo con agua caliente de su cuarto de baño de barrio residencial, uno con la misma distribución que era el que le compartía Lindsay. Bucle y yo, sus movimientos fueron lentos, no ansiosos. Notaba cómo le invadía la calma, dejó apagada la luz del cuarto de mi baño y sintió como el agua caliente se me llevaba. Y entonces pensó en mí, mi grito amortiguado en su oído, mi delicioso gemido al morir, la maravilla carne blanca que nunca había visto el sol como a la de un bebé y que se había abierto tan limpiamente bajo la hora de su cuchillo. Se estremechó bajo el agua caliente un placer hormigueante que le puso la piel de gallina por los brazos y piernas. Me había metido en el saco de tela, impermeabilizado y arrojado en la espuma de afeitar y la cuchilla que tenía en el estante de tierra, su libro de sonetos y último el cuchillo ensangrentado. Esos objetos daban vueltas con mis rodillas y con los dedos de mis manos y mis pies, pero él se acordó de sacarlos del saco esa noche, antes de que mi sangre se volviera demasiado pegajosa. Al menos rescató los sonetos y el cuchillo. En mis veladas musicales había toda clase de perros, y algunos los que más me gustaban. Levantaba la cabeza cuando olfateaban algo interesante en el aire. Si el olor era lo bastante fuerte y no conseguía identificarlo,
Enseguida, o sí como podía ocurrir, sabía exactamente qué eran. Sus cerebros entonaban, bistec crudo. Lo rastreaba hasta dar con la fuente. Y frente a la fuente del olor en sí, la verdadera historia decían qué hacer. Así era como funcionaba. No renunciaba a sus deseos de averiguar de lo que trataba, solo porque el olor era desagradable, o su fuente peligrosa. Lo buscaban por todas partes, lo mismo que yo. El señor Harvey llevó el saco anaranjado con mis restos a una profunda grieta que había a 12 kilómetros de nuestro vecindario, una zona que hasta hacía poco había estado despierta salvo por las vías del tren y un taller de reparación de motos cercano. Sentado al volante puso una emisora de radio que durante el mes de diciembre encandelaba villancicos navideños. Silbo dentro de su enorme furgoneta y su congratulo. Tarta de manzana, hamburguesa con queso helado y café. Se sentía saciado, cada vez era mejor sin utilizar nunca un viejo patrón que lo aburría, sino convirtiendo cada asesinato en una sorpresa para él. Un regalo. Dentro de la furgoneta el aire era frío y como quebradizo. Yo veía el vaho cuando él exhalaba y me entraron ganas de palpar mis pétreos pulmones. Condujo por la estrecha carretera que discurría entre los polígonos industriales nuevos. La furgoneta colió al pasear por un bache particularmente hondo, y la caja dentro de la cual estaba el saco con mi cuerpo se golpeó contra el neumático de repuesto, resquebrajando el plástico. Maldita sea, dijo el señor Harvey, pero se puso de nuevo a silbar sin detenerse. Recuerdo haber recorrido un día esa carretera con mi padre al volante y bucle, acurrucado contra mí. Solo había un cinturón de seguridad para los dos en una salida ilegal. Mi padre nos había preguntado si queríamos ver desaparecer una nevera. La tierra se la tragó, dijo, poniéndose el gorro y los guantes de Córdoba oscuro que yo o codiciaba. Yo sabía que llevar guantes significaba que era un adulto, mientras que los mitotes significaban que no lo eras. Para mí, las navidades de 1973, mi madre me había comprado unos guantes. Lindsay acabó con ellos, pero ella sabía que eran míos. Los dejó en el borde del campo del trigo un día al volver del colegio. Siempre me quitaba cosas. ¿La tierra tiene boca? Preguntó Buckley. Una gran boca redonda sin labios, respondió mi padre. Para, Jack, dijo mi madre. Sabes que le he pillado fuera gruñedoras a lagartijas. Voy, dije. Mi padre me había explicado que había una misma subterránea abandonada y que se había derrumbado, creando un pozo profundo. Me daba igual, tenía tantas ganas de ver cómo la tierra se tragaba algo como cualquier niño, de modo de cuando vi que el señor Harville me llevaba a la misma, no pude menos de pensar en lo listo que era. Había metido el saco en una caja metálica, colocando en el centro de todo ese peso. Era tarde cuando llegó y dejó la caja dentro de su Wagoner, mientras se acercaba a la casa de los Flanagan, que vivían en la propiedad donde estaba la cima. Los Flanagan se ganaban la vida cobrando a la gente para tirar en ella sus electrodomésticos. El señor Harvey llamó a la puerta de la pequeña casa blanca y una mujer acudió a abrir. El olor a cordero con romero que salió de la parte trasera de la casa llenó mi cielo y las fosas nasales del señor Harvey. Vi a un hombre en la cocina. Buenas tardes, señor, dijo la señora Flanagan. ¿Trae algo? Lo he dejado en la furgoneta, respondió el señor Harvey. Tenía un billete de $20
preparado. ¿Qué hay dentro? ¿Un cadáver? Bromeó ella. Era lo único que tenía en la mente. Vivía en una casa bien caldeada, aunque pequeña, y tenía un marino que siempre estaba en la casa arreglando cosas y era amable con ella porque nunca había tenido que trabajar. Y un hijo que todavía era lo bastante pequeño para creer que su madre lo era todo en el mundo. El señor Harvey sonrió. Para ver la sonrisa en sus labios, no desvié la mirada. La vieja caja fuerte de mi padre, que por fin me había decidido a traer, dijo: Llevo años queriendo hacerlo. Nadie se acuerda de la combinación. ¿Hay algo dentro? Aire viciado. Adelante, entonces. Le echó una mano. Se lo agradecería, dijo él. Los Flank no sospecharon ni por un momento que la niña sobre la que iban a leer los próximos años en los periódicos desaparecida, posible muerta, violenta, perro del vecindario encuentra un codo, niña de 14 años presuntamente asesina en el campo de trigo. Advertencia a las demás jóvenes: el ayuntamiento recalifa los terrenos colindantes con el instituto. Lindsay Salmon, hermana de la niña fallecida, pronunció un discurso de despedida. Estaba en la caja metálica de color gris. Un hombre solitario había traído una noche y pagado $20 para tirarla. Al regresar a la furgoneta, el señor Harvey metió las manos en los bolsillos, habérmela quitado de la muñeca. No recordaba haberla guardado en el bolsillo de sus pantalones limpios. La carnosa yema de su dedo índice palpó el metal dorado y liso de la pierna de Pensilvania. La parte posterior de la zapatilla de ballet, el agujerito del diminuto dedal y los radios de la rueda de la bicicleta, que giraban a la perfección. Al bajar por la carretera 202, se detuvo junto al arcén. Se comió un sándwich de embutido de hígado que se había preparado un poco antes ese día y condujo hasta un polígono industrial que estaban construyendo al sur de Dowington. No había nadie en la obra. En aquella época no había vigilancia en los barrios residenciales. Aparcó el coche cerca de un letrina portátil. Tenía una excusa preparada en el caso poco probablemente de que necesitaría una. Era en ese periodo inmediatamente posterior a mi asesinato en el que yo pensaba en el señor Harvey y en cómo vagó por las laudosas excavaciones y se perdió entre los bulldozers durmientes cuyas monstruosas moles resultaban terroríficas en la oscuridad. El cielo de la tierra estaba azul oscuro esa noche, y en esa zona abierta el señor Harvey alcanzaba a ver kilómetros a lo lejos. Yo preferí quedarme con él, contemplar con él los kilómetros que tenía ante sí. Quería ir a donde él fuera. Había dejado de navegar y soplaba el viento. Se adentró en lo que su instituto de albañil le dijo que no notaría en su estanque artificial. Y se quedó ahí parado, palpando los col- colgantes por última vez. Le gustaba la piedra de Pensilvania, en la que mi padre había grabado mis iniciales. Mi colgante favorito era la pequeña bicicleta. De modo que la arrancó y se la guardó en el bolsillo, arrojó la pulsera con el resto de los colgantes al estanque artificial que no iban a tardar en construir. 2 días después de Navidad vi al señor Harvey leer un libro sobre los pueblos Dogon y Bámbara de Mali. Observé cómo se le encendía una bombilla mientras leía sobre la tela y las cuerdas que utilizaban para construir refugios. Decidió que quería volver a construir algo, experimentar como había hecho con la madriguera, y se le decidió por una tienda ceremonial, como la que describía en su libro. Reuniría los sencillos materiales,
y la montaría en unas pocas horas en el patio trasero. Después de haber hecho añicos todas sus botellas, mi padre lo encontró ahí fuera hacía frío. Pero el señor Harvey solo llevaba una camisa fina de algodón. Había cumplido los 36 años y probaba las lentillas duras. Estas hacían que sus ojos estuvieran perpetuamente inyectados en sangre y mucha gente, entre ellos mi padre, creía que se había dado a la bebida. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre. A pesar de las enfermedades cardíacas que había padecido los hombres Salmon, mi padre era robusto, era un corpulento que el señor Harvey, de modo que cuando rodeó la parte delantera de la casa de tejas verdes y entró en el patio trasero y lo vio levantar lo que parecía poste de una portería de fútbol, se le veía campechano y capaz. Iba como flotando después de haberme visto en los cristales rotos. Lo vi cruzar el césped con tranquilidad, como los chicos cuando van al instituto. Se detuvo cuando le faltaba un poco para tocar con la mano el seto de sacudo del señor Harvey. ¿Qué es eso?, volvió a preguntar. El señor Harvey se detuvo el tiempo justo para mirarlo y volvió de nuevo a lo que lo ocupaba. Una tienda. ¿Y eso qué es? Señor Salmon, dijo, siento mucho lo ocurrido. Irguiéndose, mi padre respondió con la palabra de rigor. Gracias. Era como una roca encaramada en su garganta. Siguió un momento de silencio, y entonces el señor Harbert, al darse cuenta de que mi padre no tenía intención de marcharse, le preguntó si quería ayudarle. Así fue como, desde el cielo, vi a mi padre construir una tienda con el hombre que me había matado. Mi padre no aprendió gran cosa, aprendió a atar piezas arqueadas a postes dentados y a colocar entre esas piezas varias más reflexibles para formar semarcos en el otro sentido. Aprendió a juntar los extremos de esas varas y a atarlas a los travesaños. Se enteró de que lo hacía porque el señor Herbert había estado leyendo sobre la tribu Inmesurge y había querido reproducir exactamente una de sus tiendas. Se quedó ahí, de pie. Reafirmó en la opinión del vecindario de que era un hombre raro. De momento eso fue todo. Pero cuando estuvo acabada la estructura, un trabajo de una hora, el señor Harvey entró en su casa sin dar ninguna explicación. Mi padre supuso que era un descanso, que el señor Harvey había entrado para hacer un café o prepararse una tetera. Se equivocó, el señor Harvey había entrado en la casa y subido la escalera para comprobar si el cuchillo de tricha que había dejado en la mesilla de la noche de su cuarto seguía ahí. En ella también tenía un blog donde a menudo en mitad de la noche dibujaba los diseños que veía en sueños. Miró dentro de una bolsa de papel arrugado de la tienda de comestibles. Mi sangre se había ennegrecido a lo largo del filo. Recordando lo que había hecho en la madriguera, le hizo remover lo que había leído sobre una tribu, en particular en el sur de AR, como cuando construían una tienda para una pareja recién casada. Las mujeres de la tribu hacían la tela que cubría lo más bonita posible. Fuera, fuera había empezado a nevar, era la primera vez que nevaba desde mi muerte y a mi padre no se le pasó por alto. Puedo irte, cariño, me dijo, aunque yo no hablara. ¿Qué pasa? Me encontré mucho en el geranio muerto que él tenía en su línea de visión. Pensé en que si lograba que floreciera, él tendría su respuesta. En mi cielo floreció, en mi cielo los pétalos de genario se arremolinaron
hasta mi cintura. En la tierra no pasó nada. Pero a través de la nieve advertí lo siguiente. Mi padre miraba la casa verde con otros ojos. Había empezado a hacerse preguntas. Dentro el señor Harvard se había puesto una gruesa camisa de franela, pero en lo primero que se fijó mi padre fue en lo que llevaba en los brazos, un montón de lo que parecía sábana de algodón blanca. ¿Para qué son? Preguntó mi padre. De pronto no podía dejar de ver mi cara. Estás impermeabilizadas, respondió el señor Harvey. Al pasarle unas cuantas a mi padre, le rozó los dedos con el dorso de su mano. Sintió una especie de electroshock. Usted sabe algo, dijo mi padre. Él le sostuvo la mirada, pero no hablaron. Trabajaron juntos mientras nevaba muy poco y al moverse mi padre experimentó una oleada de adrenalina. Reflexionó sobre lo que sabía. Había preguntado a ese hombre dónde estaba el día que yo desaparecí. Había visto a alguien a ese hombre en el campo de trigo. Sabía lo que había interrogado a sus vecinos. De manera metódica la policía había ido a la puerta en puerta. Mi padre y el señor Harry extendieron las sábanas sobre el arco, abodeando y las sujetaron a lo largo del cuadro formado por los travesaños que tenían los postes en forma de horquilla. Luego colgaron el resto de las sábanas de esos travesaños de modo de los que extremos rozaron el suelo. Cuando hubieran terminado la nieve se había asentado poco a poco en los arcos cubiertos. Se colocó por los agujeros de la camisa de mi padre y formó un montoncito en la parte superior de su cinturón. Suspiré, me di cuenta de que nunca más saldría corriendo con Holiday a jugar con la nieve, ni empujar a Lindsay en un trineo. Nunca enseñaría, nunca enseñaría a mi hermano pequeño a hacer bolsas compactadas de nieve, aun sabiendo que era un error. Estaba en un mar de pétalos brillantes. En la tierra los copos de nieve caían con delicadeza e inocencia, como una cortina. Dentro de la tienda el señor Harvey pensó en la novia virgen que que un miembro de los Inmensur traen a los lomos de un camello. Cuando mi padre se le acercó, el señor Harvey levantó la mano con la palma hacia él. Ya es suficiente, dijo. ¿Por qué no se va a casa? Había llegado el momento de que mi padre dijera algo, pero lo único que se le ocurrió fue Susie, susurró, y la segunda sílaba salió disparada como serpiente. Acabamos de construir una tienda juntos, dijo el señor Harvey. Los vecinos nos han visto, ahora somos amigos. ¿Usted sabe algo? Repitió mi padre. Váyase a casa, no puedo ayudarle. El señor Harvey no sonrió ni dio un paso hacia adelante. Se retiró en la tienda nupcial y dejó caer la última sábana de algodón blanco con sus iniciales.